mirada concreta, la transforma en una ciencia subjetiva y, digamos, circular en la mirada y constructivista. Entonces, cuando uno parte de la base de la epistemología, es un modelaje cognitivo el que nosotros realizamos. Cuando realizamos un modelaje cognitivo, obviamente construimos el objeto de estudio, ya sea en individuos, en pareja, en familia o en grupos, lo construimos desde nuestra cognición y hacemos construcciones de pluridimensionalidad de factores, de elementos de subjetividad, de construcciones de realidad, y bueno, todas las premisas que pueda llegar a tener un modelo sistémico constructivo. Entonces, en principio, un terapeuta tiene esa mirada sistémica que puede aplicarla a distintos flancos. Ahora bien, por supuesto que si nosotros trabajamos con un sujeto individual, y es una terapia individual, lo que estamos escuchando es el punto de vista y la construcción que tiene ese sujeto individual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros los terapeutas no escuchamos lo que el paciente está contando, o sea, no estamos escuchando el evento que sucedió, sino estamos escuchando el cuento que el paciente nos cuenta acerca de lo que sucedió. No es un hecho objetivo, es simplemente una versión que él nos va a contar y lo que nosotros escuchamos es absolutamente una versión. Ahora, ¿lo que nosotros escuchamos es lo que cuenta el paciente? No, es lo que nosotros construimos acerca de lo que el paciente construyó de la situación original. Porque también todo lo que nosotros escuchamos como terapeutas pasa por el filtrado de nuestra cognición. ¿Qué significa? Pasa por nuestra escala de valores, nuestro sistema de creencias, nuestra historia, nuestros gustos, nuestras experiencias personales, etcétera, etcétera. Ese gran almacén de significado que tenemos en nuestros esquemas mentales, en nuestra estructura cognitiva. Entonces, esto hace a que ni siquiera el cuento que cuenta el paciente acerca de lo que sucedió, nosotros podamos dar fidedignidad, porque nosotros nos contamos un cuento acerca del cuento del que se cuenta el paciente sobre el tema que sucedió. En esa multiplicidad de versiones está el resultado de las intervenciones, está el resultado de una determinada estrategia, etcétera, etcétera. Por supuesto que cuando el paciente cuenta, él se cuenta y está contando lo que él se cuenta acerca de la situación original y nosotros nos contamos lo que el paciente cuenta, nosotros nos contamos lo que el paciente cuenta sobre la versión original. Nosotros hacemos intervenciones que son reestructurantes. La finalidad de una psicoterapia es la reestructuración, es un cambio de categoría, es una recategorización. La recategorización lleva a una reestructuración de significados y la reestructuración de significados lleva a la redefinición del problema. Con lo cual, estamos construyendo un nuevo cuento, nosotros nos construimos un nuevo cuento que se lo vamos a devolver al paciente por alguna estrategia, prescripciones, connotaciones positivas, reestructuraciones, hablar el lenguaje del paciente, preguntas circulares, lo que fuere, vamos a devolverle una versión nueva, un nuevo cuento que confronta el cuento original sobre la situación, con lo cual, si es efectiva, hay un cambio de mirada sobre la situación original y entonces la situación original deja de ser problema. Con lo cual, si el paciente viene con un problema y el terapeuta tiene el problema de ayudar a resolver el problema del paciente, cuando el problema se resuelve,
tanto terapeuta como paciente han resuelto su propio problema. El Y paciente, cuando, resuelve su- y, el y cuando paciente, esto, el ah, paciente resuelve su problema, y el terapeuta, de resolver el problema, de tratar de resolver el problema del paciente. Ahora, eso es una versión individual. Cuando se pasa a lo familiar o se pasa a la pareja, el trabajo es un poco mayor porque nosotros con lo que nos encontramos, y ahí voy a responder la pregunta, pero necesitaba el prólogo. El problema que nosotros tenemos, Roque, es que tenemos dos versiones. Es decir, hay un solo hecho, pero hay dos versiones. La versión de él, la versión de ella, la versión de él, la versión de él, la versión de ella, la versión de ella. Hay multiplicidad de puntos de vista a partir de esas versiones. Y el terapeuta debe tener la habilidad de poder congeniar y complementar esas visiones, es decir, esas perspectivas. Porque seguramente cuando uno pregunta qué es lo que sucede y cada uno cuenta una versión diferente, porque son sujetos diferentes, pero son complementarios de alguna manera, lo que uno debe plantear es, a partir de las preguntas, eh, lo que plantea el paciente es la defensa de esa posición. Es decir, no solo la percepción y la categorización que hace cada uno acerca del evento, y que arma versiones diferentes, sino que además, cuando nosotros preguntamos, el paciente, los pacientes sostienen el por qué dicen lo que dicen, con lo cual se afincan más en el tema. Entonces, la idea es que el terapeuta pueda llegar a, paulatinamente a través de las preguntas a estructurar una premisa que los pueda unir. ¿Qué significa una premisa que los pueda unir? La premisa que los une en común es el proceso, no es el contenido, es el proceso. Hay siempre dos elementos que se observan. Uno es el contenido de lo que están diciendo y otra cosa es el cómo se produce la elaboración de ese contenido. Entonces, si ustedes trabajan con una pareja y en esa pareja están viendo de que siempre trabajan con un tema determinado o van a desarrollar un proyecto determinado, cada vez que tienen que hacer algo en común, tienden a discutir y él la descalifica a ella o ella la descalifica a él, y entonces se disuelve la posibilidad de llevar el proyecto adelante, ahí tienen un proceso. Entonces, no es, la gente en general se mira el contenido y ustedes saben que los pacientes son básicamente anecdóticos, cuentan, la pareja cuenta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y resulta, ¿qué pasó? Y entonces el tema fue, y siempre contenido. Y ustedes como terapeutas hábiles tienen que descubrir el proceso, porque entonces van a decir, bueno, acá no es lo que dice él o lo que dice ella. Miren el circuito que se produce. Entonces lo que ustedes van a mostrarles es el circuito de acciones. Entonces lo que van a mostrar es, bueno, ¿qué pasa que no pueden ver en este juego cuando empiezan a desarrollar un proyecto determinado que implicaría un beneficio para la relación? Ahí él empieza a descalificar a ella, por ejemplo, ¿no? Y cuando empieza la descalificación, ella se defiende y lo agrede y empiezan en escalada simétrica y pican en alto y entonces el proyecto se disuelve. Entonces,
lo que hay que trabajar es qué pasa con la descalificación, qué pasa con la escalada simétrica, qué pasa con el cascoteo relacional que lleva la relación. ¿Y hasta qué punto, Marcelo, hay que dejarlos escalar simétricamente en sesión? O sea, si bien es cierto, es necesario ver algo de eso que pasa en casa para ir haciendo un poco esta figura del puntuado de hechos, ¿no? De tal manera que se haga una circularidad ahí de acciones que están Sí, mantenidas por ambos, pero ¿hasta qué punto ellos deben escalar como escalan en el dormitorio frente a vos, sea esta una sesión online o presencial? ¿Qué pensás al respecto? yo los dejo escalar, perdón, los dejo escalar porque eh, lo que estoy viendo es un muy buen role-playing de lo que está sucediendo. Por supuesto que a veces las escaladas eh, hay que saber cuándo o en qué momento poder interrumpirlas porque a veces la pareja se gritan ¿no? Y se pelean. Y yo en general lo que digo, esperen, escúchenme. Yo les agradezco esta forma que ustedes tienen de discutir. ¿Es la forma que ustedes normalmente discuten en casa? Sí, 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 es la forma. Cuando yo les agradezco cuánta confianza que deben tener conmigo para discutir de la misma manera que discuten en casa. La verdad que se deben sentir muy cómodos conmigo para hacer esto. Así que en principio les agradezco porque yo he podido ver cómo se destrozan y cómo se descalifican, cómo realmente se pegan golpes muy bajos, ¿no? Eh, ¿Ustedes se aman o se odian? Porque lo que he visto con esta muestra es el odio. Yo me quedo pensando cuando está el odio, ¿cómo dos personas que se aman se maltratan de esta manera? Hago reflexiones en voz alta. Entonces, tengo la intervención de agradecerles eh, por la escalada, porque me tienen confianza. Segundo, me quedo pensando cuando ustedes están discutiendo, esta es otra intervención, ¿no? O la puedo hacer en conjunto. Eh, Me quedo pensando cómo dos personas que se aman tanto, que dicen que se aman tanto, se descalifican de tal manera. Eh, ¿Cuántos golpes bajos? Hay mucho odio en ustedes, ¿no? Entonces, Y es interesante, Marcelo, devolver, porque estas dos intervenciones que vos mencionás tienen la característica de interrumpir el circuito que están desarrollando en ese momento, la escalada en la que están montados los dos. Y si vos le decís, perdón, continúen, no van a continuar de la misma forma. Vos alguna vez has claro, dicho esto, no van a continuar de alguna forma y ellos se van a dar claro, cuenta que no pueden continuar de la misma forma, casi que no se acuerdan claro. qué estaban diciendo ni en qué punto de la discusión estaban, porque ya dejó de haber una conversación coherente, lógica, que los llevase a algún acuerdo o a algún punto, ¿no? Y eso también es una Claro, manera de porque decir, bien, se dieron cuenta en qué estaban, al punto de que ya ni siquiera saben qué estaban diciendo y no pueden volver a ese nivel una vez más. eh, cuando otra intervención, cuando yo les felicito porque están haciendo el role-playing este, con mucha confianza conmigo, yo los felicito y los aliento a que sigan discutiendo de esa manera porque a mí me dan elementos para seguir interviniendo. Es una intervención absolutamente paradojal, ¿no? Este, entonces digo, bueno, continúen así discutiendo porque me están ayudando. Claro, cuando uno, como la escalada simétrica es absolutamente eh, espontánea, cuando yo los invito a que ellos hagan escalada simétrica, se rompe la espontaneidad y cuando necesitan cumplir lo que yo les digo no les sale de la misma manera.
entonces se vuelven más reflexivos. Esa es otra de las intervenciones. Y una cosa, uno de los episodios más difíciles, además de ver delante suyo a una persona o a una pareja escalando, claro, trae consigo una serie de ansiedades o un nivel de estrés importante por parte del terapeuta, de tal manera que, por lo menos en lo que a la experiencia de algunos pacientes respecta, es normal que en la mente del terapeuta, al ver semejante escalada, diga, oye, ustedes no deberían estar juntos, ¿no? Y eso de alguna forma como que va llevando al terapeuta individual a ir estimulando la separación cuando probablemente esa es una idea un poco prematura al respecto. Pero pienso que otro episodio que puede ser difícil para un terapeuta individual a la hora de atender parejas es cuando las parejas triangulan al terapeuta, ¿no? Como por ejemplo, no sé, personas que dicen, a ver, escúcheme, ¿a usted le parece normal que él me haga esto? ¿No? ¿Usted cree que eso está bien? A ver, si su pareja le hiciera eso, ¿usted qué diría? ¿No? Y todo ese tipo de intervenciones que las parejas pueden hacer dentro de una sesión, o parejas que quieren verte primero a vos individualmente para después traer a la pareja a la terapia y hacer terapia de pareja. Todas esas formas que a veces son muy sutiles comunicacionalmente, creo que el terapeuta individual debe saberlas identificar. ¿Cómo crees que puede hacer esto? Eh, la, a ver, el tema de la ruptura de las escaladas, acá yo estaba anotándolas, porque me resultan muy interesantes, ¿no? Como idea. Eh, la, a modo de síntesis, hablamos de agradecer por el role-playing, enmarcar cómo se descalifican, preguntar si hay odio en la relación e instarlos a que sigan, ¿no? En este mecanismo. Por supuesto que las escaladas lo que producen es una, digamos, el parapetarse cada uno en su posición, con la guardia muy levantada, intentando pegarle al talón de Aquiles del otro. Para mí la escalada simétrica es una búsqueda patológica o disfuncional de complementariedad, porque la complementariedad se produce siempre por asimetría en una comunicación. Estamos hablando, yo soy el profesor, ustedes son alumnos, por ejemplo, entonces hay una simetría que se produce esa complementariedad. El problema es que haya uno de los alumnos que se ponga en simetría con el profesor y entonces ahí entramos en litigio. Como los juegos que decía Václavic de derrotar al experto, ¿no? En donde el paciente viene a competir con el terapeuta. Entonces ahí se produce también. Si uno quiere, podría hacer una escalada simétrica también. Lo que pasa es que no nos conviene porque no vamos a llegar a ningún puerto, ¿no? Pero lo que planteo es que hay una búsqueda de complementariedad patológica. ¿Por qué? Porque la complementariedad se busca pegándole al otro para que el otro caiga, ¿no? Y entonces para esto los misiles comunicacionales van dirigidos a la debilidad del otro. Entonces cuando el otro cae y se pone en inferioridad de condiciones, inmediatamente resurge y le toca, justamente hay otro misil agresivo hacia el otro punto débil, el otro flanco débil del otro, y entonces se va generando este proceso. En este proceso que se va escalando, y se va escalando, y se va escalando, y se va escalando. Entonces es como una complementariedad patológica. Por supuesto que esto que vos me estás diciendo acerca de la triangulación es otro de los factores que aparece en la escalada simétrica. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos, cuando no tenemos la, siempre que una pareja no tiene los recursos personales como para seguir escalando,
alguno de los integrantes busca la alianza con un tercero, como para poder sostenerse. Es decir, a mí ya no me alcanza con lo que yo te digo a vos, Roque, o Ricardo, o cualquiera de ustedes, o Andrea, o Ronald, no me alcanza con decirte e imputarte cosas, entonces necesito hacer una coalición con otro. Entonces, ¿qué busca la pareja? Amigos de la familia, el padre, la madre de él, el padre, la madre de ella, o, por ejemplo, los hijos. Lo más común son los hijos. Entonces, se triangula, se hace una alianza con los hijos. Ese mismo mecanismo puede ser isomórfico en la relación de pareja, en la terapia, de la pareja en terapia. ¿Por qué? Porque intentan buscar una alianza en el terapeuta y decir, ve doctor, ve, usted está viendo cómo él está haciendo tal y tal cosa. Entonces, aparece la triangulación ahí, que por supuesto el terapeuta hará una perfecta Verónica, como hacen los toreros, y esquivará esa papa caliente que nunca la tenemos que agarrar. No obstante, a veces estratégicamente yo hago esas alianzas, ¿no? El otro día, cuando estuve trabajando en México, tenía una pareja y entonces él empezaba a imputarle a ella una serie de cosas, y que ella tenía que trabajar más en la casa, que él encontraba la casa desordenada, una posición absolutamente machista. Entonces, yo le asentía con la cabeza. Claro, ¿cómo? Entonces yo le decía, ¿cómo no limpias la casa? Yo era totalmente sarcástico, ¿no? Pero hice como una alianza con él, y él me miraba y digo, la verdad que él estaba absolutamente desconcertado, porque yo decía, claro, vos, ¿cómo él viene de trabajar afuera? Vos tendrías que tener la casa ordenadita, prolija. Cuando él entra y hace la requisitoria, ¿no? Y empieza a hacer evaluación, y entonces yo le decía, ¿y qué encontrás vos en la casa que ella? No, porque ahí encuentro que el otro día encontré en el baño que había pelos en... No puede ser. ¿Cómo pelos en el baño? Es una desprolijidad. Y yo la miraba a ella. Entonces, cuando fueron entrando así, ella empezó a defenderse y empezó a decir, no, pero yo creo que tiene que haber... entonces, cuando ella empezó, que tiene que haber igualdad, que tiene que ser un trabajo conjunto, que inclusive él descalificaba lo que estudiaba ella, porque él era ingeniero, ¿no? Entonces ella estudiaba, no sé si diseño gráfico, no sé, y entonces él descalificaba como que era una carrera menor. Entonces, cuando ella empezó a defenderse, yo empecé a hacer alianza con ella, y realmente estaban absolutamente confundidos, porque primero hice alianza con él, y después hice alianza con ella. Y después, una vez que los confundí bastante, empecé a poner yo mis puntos de vista, ¿no? Y empecé a trabajar con ellos de otra manera. Entonces, ¿saben cómo quebré eso? Eso lo quebré cuando yo a él le dije cómo era su familia de origen. Y si esta descalificación que tenía con ella, ¿quién lo había descalificado a él? Él se queda perplejo y se le llenan los ojos de lágrimas y dice, esta pregunta no me la esperaba. Y se le recorta en el asiento, se le ponen los ojos de lágrimas. Mi papá me maltrataba y me descalificaba. Y se ven, no me... Y más aún, yo estudié, entonces empieza a asociar y dice, no, yo estudié ingeniería porque a mi papá le gustaba que yo fuese ingeniero y qué sé yo, y empezó
hablar de su complacencia con su papá, y entonces yo le empecé a decir que él no era él, que era su papá cuando trataba así a su mujer. Entonces, qué feo, ¿no? Qué sensación muy fea. Entonces le pregunto cómo se llama tu papá. El papá se llamaba, no sé, Mariano. Y entonces empiezo a hablar de Mariano, le empiezo a hablar como si él fuese Mariano. Y entonces empecé a trabajar todo a partir de ahí y pude hacer una gran reformulación a partir de eso. Pero miren, toqué un punto de lo trigeneracional, ¿no? Por otra cosa, en esta misma línea decirles que hay dos cosas más que para romper las escaladas. ¿Puedo? La primera es, yo utilizo la maniobra de la foto de los hijos. Les pido que traigan un portarretrato con la foto de los hijos los siento en una silla y cuando ellos están discutiendo miro la foto. Una vez, dos veces, si no se dan cuenta, tres veces. Entonces tomo la cámara, la foto, así la miro y entonces te digo, cuando hacen un hueco de silencio, les digo, ¿qué pensará Josecito? ¿Qué sentirá María? Que están tapándose los oídos y se ponen los auriculares porque están sintiendo tanto dolor por las discusiones de los padres. Entonces es una manipulación terapéutica total, ¿no? Una ablipuración, porque manipulación es manipular con las manos. Nosotros ablipulamos, ¿no? Es con la palabra. Entonces, digo esto y se quedan perplejos, ¿no? Porque los padres a veces, la pareja no hace cosas por ellos, pero por ahí hacen cosas por los hijos, ¿no? Entonces, eso puede ser otro de los elementos. Y por último, hago intervenciones descontextualizantes. Puedo decir, una vez una pareja me trajo él tenía una fábrica era una pareja separada. Y él procesaba mariscos y pescado, se ponía al vacío. Entonces me traen de regalo una lonja de salmón, porque yo les decía que a mí me gustaba mucho el salmón y el sushi y bla, bla. Entonces, estaban discutiendo y escalando y escalando y escalando, y entonces en un determinado momento le digo, perdón, si yo abro el salmón al vacío y corto una lonja, ¿después lo puedo cerrar y frizarlo de nuevo? Una cosa absolutamente descontextualizada, nada que ver. Y de pronto la reacción de ellos fue, se miraron, se sacaron el cuchillo de Rambo de la boca, porque lo tenían, eran encarnizados, y dijeron, sí, ¿no? Sí, ¿te acordás cuando nosotros preparamos el salmón, que lo abrimos? Y empezaron y hablaron todo un rollo, cortando absolutamente la escalada simétrica. Bueno, me puedo parar, si no tienen el tema del salmón, por supuesto, pueden pararse, mirar por la ventana, decir si hace mucho frío en la calle. Bueno, en Santa Cruz no hace mucho frío, nunca, pero pueden decir cómo estaba el tránsito. Cualquier intervención, quieren un cafecito, cualquier intervención que sea descontextualizante, que no tenga nada que ver. Porque lo normal es, paren, por favor, escuchen, por favor, no discutan. Y eso es muchas veces inefectivo, ¿no? Muchas veces inefectivo. Entonces tenemos ahí... Ricky tenía una pregunta por ahí, Marcelo. Sí. No, yo antes que por ahí ya vamos, nos encantaría que nos contes un poquito qué es lo que vamos a ver en el curso que viene la próxima semana, pero antes de eso, hablando un poquito de la triangulación, hay una cuestión interesante de la triangulación en estas épocas, que es que luego de la sesión, no solo antes, sino también después o entre medio del proceso,
uno de los dos puede tender a buscarte individualmente. Por ejemplo, con un mensajito de WhatsApp, o con una llamada, o con un audio. ¿Cómo manejas esas Lo situaciones? llevo, lo escucho o la escucho y le digo que eso lo lleve a la terapia. Que me parece que es importante porque si yo le contesto ahí a ella o a él, va a quedar solamente delimitado en la relación y el otro no se entera. Y por ahí esto que está comentando es muy importante y es importante entonces que lo pueda comentar porque esto va a ayudar a mejorar la relación. Entonces siempre connoto positivamente, gracias por tu interés, gracias por las posibilidades de preocuparte en la relación, pero me parece que es importante que, que lo traigas a, justamente que lo traigas acá a la pareja, porque esto seguramente esté incidiendo en la relación. Y un paciente Entonces que ya era siempre tu paciente, un paciente que ya era tu paciente individual y que de pronto empieza a tener problemas con su pareja y quiere que vos te lo conviertas en el invito, terapeuta de la pareja. sí, le digo que es fantástico, que lo veo lo veo en la pareja. Sí, sí, lo veo en pareja. Y no sentís que el Pero otro, no sentís que el otro siente que parte con una desventaja, es decir, claro, como ella ya lo vio a él 10 veces y yo esta es la primera vez que lo veo, en algún momento puedo sentir que das muy a favor de ella si es que ella fuera tu paciente individual. ¿Has visto eso en algún momento? sí, a veces los pacientes dicen, porque usted está con ¿ustedes qué? Yo no hago la alianza con él. Vos me estás tratando como si ustedes fueran equipo. ¿Qué te pasa vos? Vos pensás que yo hago equipo con... Yo los confronto. Y a veces, no, a veces digo, no, 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 no. Si ustedes piensan de que yo, si vos pensás de que yo, porque fui el terapeuta de él, voy a estar a favor de él, no, entonces les hago una derivación mejor, porque van a trabajar más tranquilos. Si no, siempre tu fantasía va a ser de que yo haga alianza con él porque yo ya lo conozco. Y no, 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 no es positivo. Ahora, si vos seguís perpetuando esta posición, porque a lo mejor vos pensás que porque yo hago una derivación, estoy derivando a un profesional que yo conozco, y entonces el profesional que yo conozco, porque me conoce a mí, va a ser una alianza con si seguís así, entonces yo te diría directamente que vos consiguieras un terapeuta de tu lado para hacer la terapia de pareja. Entonces trato de disolver esta fantasía. En Y general dice, no, blanquearlo. no, 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 pero cuando uno, claro, cuando uno blanquea, cuando uno explicita, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Es Total. interesante. Entonces, Sí, pero yo los confronto. La confrontación es importante ahí. Principalmente cuando ustedes escuchan el ustedes, porque ustedes, tal y tal, como ustedes, ¿qué significa ustedes? ¿Me estás marcando que estoy haciendo un bando determinado? No, nada y que no ver. importa qué es lo que está diciendo en ese momento, hay que cortarlo y explicitarlo. No es, Claro, hace 10 minutos dijiste ustedes, ¿no? En ese momento habrá que hacer la pausa quizás para marcarlo con mayor contundencia, claro, ¿no? Ya para cerrar, Marcelo, exacto. queremos pedirte que nos puedas invitar un poco a ver qué es lo que vamos a aprender con tu participación en el proceso del curso, en la formación en psicoterapia de pareja, en el que vamos a ver dos modelos principalmente. El modelo estratégico, que es el que vos más vas a llevar adelante, que creo que es la base, y aprender a pensar sistémicamente los problemas de pareja, que es por ahí por donde queremos ir. Y el segundo modelo, que es la terapia focalizada en las emociones, de la que ya hablaremos en su momento, ¿no? Pero en cuanto a la terapia estratégica, ¿qué podrías decir que los participantes se llevarían en el campo de la terapia de pareja? Sí. Espera que, Nelda, ¿vos qué querías decirme? Ya voy, ¿eh? Gracias, buen día Marcelo, buenos días a todos. Específicamente era sobre, claro, no quería que se pase este punto importante donde
Me gustó mucho, Marcelo, este manejo de cuando hay que transparentar, ¿verdad? El tema de esos secretillos que el uno cree cuando uno quiere hacer una psicoterapia individual o cuando la estuvo haciendo anteriormente. Entonces, eso entonces me queda un poco más tranquila, que sí es posible. Estuve pensando que en algún momento no podría ser muy ético, ¿verdad? Continuar con una terapia ya individual de uno de esta pareja, cuando surge un conflicto de pareja y dejar ya la terapia individual, por ese sesgo que precisamente ellos creen que no, es tu psicoterapeuta. O sea, ustedes, y bien esto que decías, no, bueno, saben mucho, o sea, ella o él, el psicoterapeuta, sabe mucho de vos, es obvio que pueden pasar cosas y ustedes que hablan en una... Entonces yo pensaba que ahí no se podía, no era muy interesante o ético continuar en una psicoterapia de pareja con ellos mismos. Eso era, Marcelo, mi inquietud. Sí, sí, sí. No, estamos de acuerdo. Absolutamente, sí, sí, sí. Y es necesario cortar, porque si uno no corta, esto sigue estando en el aire, ¿no? En el núcleo, si uno no lo explicita y deciden o seguir adelante o cortar el vínculo, ¿no? Y hacer una derivación, esto siempre está flotando en el aire. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Claro, tiene que haber terminado la terapia de pareja para empezar la individual o la individual Claro, para comenzar la de pareja. sí. Cualquiera de las dos opciones, pero tiene que haber un corte, ¿no? Un pasaje. A menos de que sea abrir el espacio de lo individual a la pareja y la anuencia. A veces funciona muy bien, porque a veces son intervenciones temporarias. Él está diciendo una serie de cosas acerca de ella, digo, bueno, a ver, ¿qué quiere el punto de vista de ella? Que venga acá un par de sesiones y vemos cómo lo resolvemos, porque por ahí, incorporando a ella en el sistema, es mucho más rápida la solución. Y ya está, ¿no? Eso también, eso es ampliar el sistema, es una terapia individual, pero ampliando el sistema a una terapia de pareja. Escuchen, porque tengo que hacer el cortecito, tengo 4 minutos porque me están llamando que tengo una entrevista radial. Entonces, lo que vamos a ver, el punto de vista estratégico, básicamente son las bases epistemológicas, de lo que implica pensar sistémicamente, construir el objeto de estudio de una manera, digamos, ecosistémica, y básicamente el modelo breve es un modelo absolutamente efectivo con todas las estrategias, vamos a armar supervisiones, vamos a armar casos clínicos y fundamentalmente va a ser una paridad entre una convocatoria teórica, ¿no? de cuáles son las premisas del modelo y las bases y cómo uno puede construir sistémicamente el objeto de estudio y cómo uno puede aplicar este modelo a fundamentalmente terapia de pareja, porque para mí es una especialidad que hace 40 y pico de años que yo desarrollo y me parece que está poblado de estrategias como estos pequeños tópicos que le dije, ¿cómo se corta la escalada? Bueno, le di 7 fórmulas para después, ustedes tienen cantidad, pero hay algunos que son tópicos muy así, premisas muy así básicas para lograr ser efectivo. Y el modelo estratégico es un modelo absolutamente efectivo que se basa tanto en focalizar el problema como en la exploración de las soluciones intentadas y además las posibilidades de utilizar prescripciones que son más allá del discernimiento que uno puede hacer explicativamente en una sesión, como uno puede meter premisas de acciones para poder desarrollar un trabajo terapéutico efectivo y rápido, ¿no? En la resolución. Eso es lo que vamos a ver. Así que anótense en el curso, que los quiere tener a todas y a todos trabajando ahí conmigo y logrando efectividad terapéutica. ¿Ok? Buenísimo, Marcelo, gracias. Gracias, Marcelo.
Gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana de sábado. En el grupito que hemos armado para este curso, ahorita le mandaremos toda la información del curso por si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que no está claro. Arrancamos ya desde este martes, ¿no? Sabemos que estamos a fin de mes. Si alguno por ahí quiere que esperemos una semanita para la cuota de inscripción, pues nos avisa, siempre en confianza. Muchísimos de ustedes han estado en algún curso nuestro también ya antes, saben que hay confianza y que podemos conversar. Y pues nada, ¿no? Arrancamos el martes justamente con Marcelo, así que pues los esperamos a todos. Cualquier consulta la podemos resolver. Ahí en el grupo también están nuestros teléfonos, tanto mío como de Roque, y pues estamos para servirles. ¿Okay? Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Marcelo. Le mando un Muy abrazo. Muchas gracias, amable. Marcelo. Bien. Nos vemos. Chao, que estén bien. Gracias. Abrazo grande. Adiós.